Gracia refrescante, tu devocional diario. El día de ayer vimos 6 consejos para tener una confrontación sabia. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con situaciones que requieren abordar el pecado de una manera directa? No es una tarea fácil, pero es fundamental actuar con sabiduría, con compasión, para restaurar la relación con Dios y asimismo con toda la comunidad. Es muy importante recordar que no estamos solos en este proceso. Dios nos ha dado las herramientas y la guía necesarias para enfrentar estas situaciones con amor, con discernimiento, con firmeza. Es por eso que hoy exploraremos 7 principios basados en el relato del rey David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 hasta el 14. El primer principio es tener la razón, no te da derecho a ofender. Dice aquí el versículo 1 que un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. Vemos aquí que si bien David estaba en pecado y el profeta Natán tenía la razón, este no lo atacó con insultos, no lo atacó con reproches. Por lo tanto, es fundamental recordar que tener la razón no nos da el derecho a herir a nuestros semejantes. Debemos de abordar la confrontación con amor, con respeto y con compasión. El segundo principio: la verdad debe decirse con sabiduría. Versículos 1 al 4. Dice que un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían 2 hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y había criado y era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Aquí, Natán utiliza una historia para ilustrar la verdad de manera que David pueda verse reflejado en ella. Debemos de seguir su ejemplo, buscando formas sabias, sensibles de comunicar la verdad, siempre con la guía del Espíritu Santo. El tercer principio: es más fácil juzgar el pecado en otros que en uno mismo. Veamos los versículos 5 y 6. Dice que David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Aquí, David condenó rápidamente al hombre de la historia sin reconocer su propio pecado. Esta tendencia a juzgar a otros es común, pero debemos de recordar que todos somos vulnerables al pecado y la confrontación debe ser una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración, no para la autocomplacencia. Por lo tanto, el cuarto principio es decir la verdad requiere valentía. Estamos en este versículo 7, la parte A. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Aquí Natán demostró valentía al señalar el pecado del rey, incluso sabiendo que podría enfrentar consecuencias. Debemos de seguir su ejemplo, siendo valientes para hablar la verdad en amor, sin temor a la reacción del otro. Y el quinto principio es lo que Dios ha dicho, no nuestras opiniones. Versículos 7, parte B al 9. Dice: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl. Yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres.
Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Es así que la base de la confrontación debe ser la palabra de Dios, no nuestras opiniones o nuestras preferencias personales. El profeta Natán tenía autoridad para hablar al rey porque estaba transmitiendo el mensaje de Dios. Debemos de seguir su ejemplo, utilizando el manual de vida como guía en nuestras confrontaciones. El sexto principio: hay perdón, pero el pecado trae sus consecuencias. Versículos 10 al 12. Ahora en castigo, dice, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. Es así que si bien Dios ofrece perdón infinito, el pecado trae consecuencias. El rey David experimentó las consecuencias de su adulterio a pesar de su arrepentimiento. Por lo tanto, debemos de ser claros al comunicar que el pecado tiene repercusiones, pero también ofrecer la esperanza del perdón y la restauración en Cristo Jesús. El séptimo principio: la honra del nombre de Dios, no del nuestro. Versículos 13 al 14. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. La principal preocupación debe ser la honra del nombre de Dios, no la nuestra o la de nuestra comunidad. El pecado deshonra a Dios y la confrontación debe buscar restaurar su gloria. Actuar con humildad, reconociendo que todos somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. Por lo tanto, si este devocional ha confrontado hoy tu vida, vamos a orar así. Amado Dios, me presento ante ti con un corazón humilde y quebrantado, reconociendo mi pecado y buscando tu perdón. He fallado en tus caminos y he transgredido tus leyes. Lamento profundamente mis acciones y las consecuencias que han traído a mi vida y a los que me rodean. Sé que no soy digno de tu gracia, pero confío en tu infinita misericordia y amor. Te ruego, Señor, que me perdones por cada uno de mis pecados, por mis pensamientos, por mis palabras, por las acciones que te han ofendido. Limpia mi corazón y renuévame con tu Santo Espíritu. No quiero seguir viviendo en el pecado. Deseo apartarme de mis malos caminos y seguirte con todo mi corazón. Dame la fuerza para resistir la tentación, la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Te pido, Señor, que me guíes en el camino de la restauración. Ayúdame a reparar el daño que he causado y a reconciliarme con aquellos a quienes he lastimado. Dame la oportunidad de demostrar mi arrepentimiento con acciones de amor y obediencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido, Señor, el perdón y la restauración. Te entrego mi vida y mi voluntad, y que tu Espíritu Santo me moldee y me convierta en la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Gracias por ser parte de esta comunidad, Cómo orar por mi esposo y Cómo orar por mi esposa. Que el devocional Gracia Refrescante siga impactando corazones
y acercándonos al Señor. Bendiciones abundantes para todos.